Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este ciclo de entrevistas. Hoy estamos con Antonio Insúa, veterano de la Guerra de Malvinas. ¿Cómo estás, Antonio? Bien, buen día. Bueno, muchas gracias por esta entrevista. Y bueno, como siempre digo, bueno, agradecerles por seguir malvinizando. Exacto, por seguir manteniendo la memoria de Exacto. Malvinas viva, ¿no? Antonio, ¿querés contarnos un poquito cómo llegaste vos? ¿En qué momento entrás al conflicto bélico? Bueno, a mí me tocó un número alto, el 900, creo que no recuerdo bien, el 929, que me tocaba Marina. Y a mí siempre me gustó los barcos, andar en el mar, de chico, viste, ser marinero. Y bueno, se me cumplió el deseo, me tocó Marina, fui a Bahía Blanca, me mandaron 2 meses de instrucción y de ahí te derivan a cada lugar. A mí me tocó justo el crucero General Belgrano. Para mí era semejante la emoción de andar en un barco que era mi deseo. Y bueno, me tocó ir al crucero General Belgrano y ahí hice todo mi trayecto de la Colima, que eran 14 meses. Y en esos 14 meses, bueno, salíamos a navegar una vez por mes, siempre íbamos a la isla de los Estados, practicábamos mucho en navegación, hacíamos zafarrancho de combate, todo referido a lo que una sobrevivencia en la guerra, ¿no? Y la verdad que nunca pensábamos que esto se iba a hacer realidad. Claro. Por eso fue tanta el salvataje del crucero, porque en realidad éramos 1093 y nos salvamos más de 700 y pico de personas. Murieron 323 marineros, que fue el 50% de los muertos en Malvinas. Claro. Pero fue la gran la práctica que teníamos. Así que eso nos salvó muchísimo. De haber estado en práctica De haber estado en permanente. práctica permanente, salía a navegar una vez por mes, navegábamos 20 días, hacíamos zafarrancho combate, supervivencia. ¿Y cuándo entra el crucero a participar de Bueno, Malvinas? En realidad no sé si participa directamente, claro, pero cuando empezó la guerra el crucero estaba averiado. Y la verdad que nosotros, cuando nos informan que habíamos, a una mañana temprano, que habíamos retomado Malvinas, nos pusimos todos contentos, pero a su vez no podíamos participar porque el barco no estaba en no estaba en condiciones. condiciones. Pero bueno, enseguida lo pusieron en condiciones, creo que fue el 16 de abril, que pudimos zarpar hacia el sur. Zarpamos junto con otros barcos, la idea del Belgrano, que era un barco insignia, era un barco que medía casi 200 metros, con 100 bocas de cañones, de todos los milímetros. Era un barco viejo, pero era un Pero barco estaba que lo habían preparado. modernizado y un barco que estuvo en la guerra de Pearl Harbor, que fue uno de los pocos barcos que se salvó. Bueno, nosotros ese barco lo queríamos como nuestra casa, porque vivíamos continuamente en ese barco, había panadería, pasamos había cine, cocina, pasamos todo el momento ahí en ese barco, era nuestra casa. Cuando empieza el conflicto de Malvinas nos mandan cerca de la isla de los Estados para custodiar que ningún barco británico pase a Chile y que Chile le brinde ayuda a los británicos. El Piedrabuena, el Buchar y el Belgrano eran 3 barcos que custodiamos esa zona. Y después los ingleses habían puesto un círculo de 200 millas, que si entraba en ese círculo ya era zona de guerra. El Belgrano nunca anduvo por ahí, anduvo cerca, pero bueno, en ese momento el Belgrano era como el barco insignia de la Armada Argentina y bueno, los ingleses lo querían hundir, Claro. porque recuerdo que el presidente peruano, en su tratativa de parar la guerra, se estaba logrando y a Margaret Thatcher no le convenía políticamente porque había movido mucho y era mucho lo que había gastado. Entonces manda a hundir al Belgrano. El comandante del submarino que nos hunde no quería dar la orden porque era un tiro por la espalda, era un asesinato. Y la orden la da la misma Margaret Thatcher. Claro. Y ahí es cuando nos tiran dos torpedos, uno pega en la proa y otro en la popa y en la proa. Y el barco en una hora empezó a hundirse. Fue terrible porque en ese momento
uno no esperábamos, era un domingo a las 4 de la tarde. Y en las primeras... ¿Y no estaban dentro de zona de guerra? No estamos dentro tampoco. de la zona de guerra, estamos fuera de la zona de guerra. A la mañana el comandante nos había comunicado que estábamos en zona peligrosa, pero no estábamos en zona de guerra. Y hacíamos zafarrancho de combate. Cada grupo cubría su ametralladora, su cañón, hacíamos guardias, siempre atento a cualquier expectativa de en caso de que pasara algo. Pero en el momento de los torpedos fue terrible porque bueno, el barco se empezó a hundir de a poco, tardó 1 hora, pero en realidad nos dio tiempo, voy a decir 1 hora rapidísimo, pero nos dio tiempo porque el barco se fue hundiendo de a poquito y el comandante esperó 20 minutos para ver si lo podíamos tener a flote, para poder salvar más vida y poder mantenerlo, pero era imposible con los 2 torpedos que nos habían pegado, era imposible. El barco se empezó a inclinar y el tema es que no podíamos salir, las balsas, cuando el comandante da la orden de abandonar el barco, nosotros tiramos la balsa al agua y es como una carpa que se abre, una cáscara que se abre, y vos te tenés que tirar arriba. Algunos caían al agua, son aguas congeladas, 4.000 metros de profundidad, con ola de 10 metros. Pero bueno, el espíritu de todo era muy bueno, estaba muy ordenado. Cada banda los marineros corrían por su banda, no nos chocábamos, muy ordenado. Y cuando el comandante da la orden, nos tiramos a las balsas y ahí cada uno a la deriva. El tema era salir, porque el barco se hundía y hacía como un embudo. Salir de abajo, pero bueno, andaba una lanchita que nos ayudó, sacándolo de abajo y con el viento que había y las olas, más o menos nos pudimos alejar 100 metros. Y ahí remábamos con las manos, con lo que podíamos, cosa de alejarnos, porque el barco cuando se hundía nos iba a chupar. Bueno, nos alejamos más o menos 100 metros y bueno, y vimos que el barco se hundía terriblemente. Fue la tristeza más grande que hemos visto en ese momento. Me imagino. Terrible. Porque vos decías, era nuestra casa también. Era nuestra ¿no? casa. Era como que se te caía la casa abajo, ¿viste? Y después, ¿viste? Ves de todo, balsas que se dan vuelta. Los mismos compañeros. Claro, los compañeros que caían al agua y no los podés salvar porque no era imposible. Porque por más que sepa nadar, son aguas congeladas y ola de 10 metros que era imposible de poderlo ayudar. Y bueno, algunas balsas se daban vuelta, las más cercanas pasaban a otras balsas, porque la capacidad de la balsa eran para 25 personas. La balsa mía eran 25 personas, pero una balsa que iba al lado se rompió y pasaron a la balsa nuestra. Pudimos recuperar esa gente que se cayó, pudimos pasarlo y en total éramos 32 en nuestra balsa. Y en esas balsas estuvimos 36 horas naufragando a la deriva, esperando que si no... ¿Quién nos asistió? Bueno, nosotros una noche, después de 36 horas... Y un frío. Y un frío impresionante. Total. Bueno, en ese trayecto de 36 horas lo que hacíamos era contar cuentos, cantar, rezar, olvidarnos de dónde estábamos. La idea era esa, porque fue terrible. Esas 36 horas pasaron de todo. Veníamos uno herido, que después cuando nos estaban rescatando se murió, así que eso fue lo más triste que vimos ahí adentro de nuestra balsa. Pero bueno, fue algo que nunca hubiésemos querido ver. Pero bueno, era la realidad, era lo que se nos había presentado y había que enfrentarla. Claro, había que sortear esa situación. Y como es entonces... en esas 36 horas, bueno, tratamos de pensar, de cantar, cantamos canciones, rezábamos, cosa que pasara el tiempo y pensáramos en otra cosa. Después las balsas vienen equipadas con caramelos, con un caramelo de eso no te da hambre o sed por 24 horas, chocolates, luces de bengala. Y recuerdo que una pasando ya bastante horas, ya casi llegando a las 36 horas, nosotros sentimos un ruido de motores.
hicimos un silencio porque las olas no te dejaban escuchar, y cada vez ese ruido de motor era más cerca, más cerca, más cerca, y bueno, en la balsa nuestra venía el segundo comandante, dice, bueno, si son ingleses, nos jugamos. Agarramos la pistola de bengala, tiramos, se iluminó, y bueno, y al ratito apareció un helicóptero, mirábamos hacia el cielo, cada vez más cerca, y era un escudo argentino, y es cuando nos alegramos. Ahí el alivio. Era el alivio que nos habían encontrado. Y a la hora vino un barco argentino, el Piedra Buena, donde nos rescató, y después de rescatarnos, seguimos buscando más balsas. Y en total, bueno, éramos 1093 y murieron 323, que fue el 50% de los muertos de Malvinas. Claro. Fue terrible porque cuando el barco se hunde, ves de todo, porque no reaccionás, no sabes qué es lo que está pasando. Yo había dejado la guardia, yo dormía 4 pisos hacia abajo, fui a mi sollado, que eran las piezas donde dormíamos nosotros, y cuando yo me acuesto en la cama, empezó el primer impacto, que se movió todo. Y a los 2 segundos, el segundo impacto, que explotó a los 20 metros más o menos donde estábamos, que la proa la quebró, y ahí empezó a entrar agua, y bueno, y ahí ves heridos, ves gritos, ves de todo. Cuando subimos a cubierta pensamos que nos estaban atacando los aviones, y resulta que no, el barco ya estaba inclinado y no habían atacado un submarino. Eso fue más o menos... Qué experiencia, Antonio. Sí. ¿No? ¿Cómo fue la vuelta de Malvinas? La vuelta... ¿Cómo viviste vos esa...? Bueno, la vuelta fue, ¿cómo te puedo decir? Media triste, porque uno se pone a pensar de lo que habíamos vivido, y que realmente era como que no el pueblo, sino los que nos manejaban, era como que... Una decisión de Estado, más bien. Una decisión de Estado, como que teníamos que escondernos, como que no había pasado nada. ¿Qué les decían a ustedes? Y a nosotros nos decían, bueno, nos prohibían que habláramos con la prensa. Bueno, yo estuve internado como 15 días porque me había quemado los pies. Estuve internado en la base naval de Puerto Belgrano. Y después, cuando me dieron el alta, me mandaron a mi casa 15 días. Y en esos 15 días estuve en Suipacha, que yo siempre dije, el pueblo de Suipacha es como que le agradecí siempre, porque fue mi contención, fue mi psicólogo, fue la gente de mi pueblo, me recibió con los brazos abiertos, y eso creo que me ayudó muchísimo. Claro, a contener también toda esa experiencia que habías vivido. Sí, por eso siempre le agradecí a mi pueblo, que siempre el pueblo estuvo. Que apoyaron. Que me apoyaron y que siempre me ayudaron. La verdad que para mí eso fue se me volvió agradecido a mi pueblo, porque era la única contención que tenía. ¿Cuántos fueron de Suipacha? De Suipacha más o menos, creo que 14, 15. Del Belgrano yo solo, de Marina. Después tuvieron el regimiento de Mercedes, la mayoría, el regimiento 6. Pero de Marina era yo solo, de Suipacha. Bien. Y ahora, bueno, la semana pasada, ¿no? ¿Estuviste en la Escuela 1? Estuve en la Escuela 1, estuve en el Colegio San Luis, en la Escuela 6. ¿Cómo ves ese proceso? O sea, por un lado, hubo un proceso de desmalvinización que hoy se está revirtiendo, ¿no? ¿Desde cuándo se empezó a revertir ese proceso? Ahora los veteranos están en las escuelas contando esas experiencias y trabajando en la memoria colectiva también, ¿no? Pensemos que los chicos, decíamos hace un ratito, nacieron después del 2000 los que están en la escuela secundaria hoy, así que esa cuestión histórica, ese evento histórico, queda fuera de sus experiencias más próximas, pero es necesario mantener esa memoria histórica. Sí, hoy en Malvinas es como que nosotros estamos conformes con lo que está pasando, que se le ha dado mucha importancia a los veteranos, a la malvinización, a los colegios. Los chicos ya saben lo que es Malvinas, lo que pasó, cosa que no sucedía. Con el gobierno de Néstor Kirchner empezamos a malvinizar porque los otros gobiernos nos habían olvidado. Me acuerdo que nos habían echado de la Plaza de Mayo, en el gobierno de Alfonsín creo que fue.
Después, en el gobierno de Néstor Kirchner ya nos dieron importancia en la salud. Todos tenemos obra social, todos tenemos una pensión, o sea, estamos bien, muy bien en la salud y en lo económico y en el trabajo estamos muy bien. Ahora se están dando muchos derechos, como no pagamos patentes, los peajes, cada vez tenemos más derechos los veteranos. Así que agradecido a este gobierno y al gobierno que siempre quiso llevar adelante Malvinas, porque es como que Malvina era una mala palabra antes, y ahora es como que queremos malvinizar, y el pueblo, cada desfile que hay, cada fiesta que hay, el pueblo nos reconoce terriblemente por los aplausos, los abrazos. El otro día... Los gracias. Sí, el otro día una anécdota, me llaman de la presidencia de la cancha de Boca para hacerme un homenaje y me dieron el carnet de socio honorarios. La verdad que así como los clubes, la mayoría de los clubes ahora empezaron con otros clubes más, de nombrar socio honorario a los veteranos. Estamos teniendo nuestros derechos, que se habían olvidado. Antonio, cuando volvieron de Malvinas, justamente por esto que hablábamos de este proceso de desmalvinización, hubo muchos caídos en la guerra, obviamente, y muchos caídos a la vuelta. Sí, hay más muertos de Malvinas después de la guerra que de lo que sucedió en la guerra. ¿Por qué? Porque estamos desprotegidos. Muchos chicos llegaban el 2 de abril y teníamos entre 6 y 7 suicidios por año. Y también los ingleses dicen que también tuvieron muchas bajas después de la guerra. Ellos tuvieron 250 muertos en la guerra, pero dice que después de la guerra también tuvieron, pero bueno, nosotros ya llevamos muchísimos más. Hablaban de 700, 800 muertos que llevamos ya desde que empezó la guerra. Bueno, producido un poco por este abandono del Estado, ¿no? Sí, mucho abandono del Estado, muchos veteranos que no estaban contenidos. Bueno, yo en Suipacha creo que todos los veteranos que estamos acá, si no es la familia, el pueblo que siempre nos cobijó, pero ahí en otros lados hay veteranos que lamentablemente no tienen lo que nosotros podemos palpar acá en Suipacha, que la gente te da una mano, te ayuda, te alienta. Hay más un entramado, una red ahí de contención. Exacto. Pero bueno, vos todos los años llegaba el 2 de abril y bueno, y las redes sociales, se mató un veterano, se ahorcó un veterano, y así era. Ahora como que se calmó un poco, pero veníamos muy mal en ese sentido. Claro. Antonio, ahora el 2 de mayo se cumplen 40 años. Claro, de la caída, el hundimiento del Belgrano fue el 2 de mayo, a las 4 de la tarde. El aniversario del hundimiento fue un domingo a las 4 de la tarde, en 1982, donde el submarino Conquer nos hunde. Y a partir de ahí, bueno, hoy se van a cumplir 40 años del hundimiento del crucero General Belgrano. ¿Hay algo preparado para esa conmemoración? Mira, todos los años nosotros hacemos una misa en la capilla Estela Maris, en Retiro, y siempre hacemos, nos juntamos, la última dotación del crucero General Belgrano, nos juntamos y homenajeamos a todos los caídos de los 323 marinos que murieron, que dieron la vida por la patria. Bien. Quería saber qué le dirías hoy vos a los adolescentes para esto de construir esta memoria histórica. ¿Qué te gustaría que les quede como memoria, como recuerdo, como palabra en torno a esta cuestión de Malvinas? Sí, así como recordamos a San Martín, a Belgrano, a todos nuestros héroes del pasado, que también recuerden a los que murieron por la patria, a todos los veteranos, a todos estos veteranos que dieron la vida y que están hoy custodiando Malvinas y el mar argentino. El gran homenaje para ellos. Nosotros volvimos y seguimos malvinizando, la seguimos luchando, pero bueno, el gran homenaje para estos chicos que teníamos 18 años. Y bueno, estos chicos de los colegios, de decirle que esos chicos de 18 años dieron la vida por la patria y que hay que recordarlos como héroes. La verdad que esos son los verdaderos héroes que dieron la vida por la patria.
y creo que se está trabajando muy bien con ese tema. Bien. ¿Querés decir algo más para No, cerrar? agradecerte a vos, agradecerle a Juan, agradecerle a todos por este homenaje, bueno, y seguimos malvinizando. Sabemos que este año ha sido muy importante para los veteranos, que ha sido muy importante para nosotros. Hemos tenido muchos homenajes, muchos mimos, y eso es lo que nosotros queremos realmente, seguir malvinizando y que los que dieron la vida por la patria no haya sido en vano. Muchísimas gracias por participar de esta entrevista y muchísimas gracias por haber participado del conflicto bélico también y haber estado ahí en el frente. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Antonio.